España y algunos de sus oficios a finales del siglo XV y principios del XVI. En el primer libro de la historia de la vida del Buscón, de Francisco de Quevedo Villegas, Madrid, España, 1580, Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, España, 1645. Del capítulo 1 al 5, su personaje principal, Pablos, y sus progenitores, Aldonza de San Pedro y Clemente Pablo, desempeñan los siguientes oficios. Pablos, estudiante. Madre, hechicera, encubridora de canas, remendona de cuerpos y desenterradora. Padre, ladrón, barbero y pedigüeño en caminos. Según Márquez, la obra de Quevedo, por sus características picarescas, se considera como un libro moralizante de corte tridentino, culminado en la confluencia final de pícaro con una figura de edificación poco menos que cristológica. El complejo discurso sarcástico de la honra, consustancial del género picaresco, y allí proyectado hasta lo obsesivo, se puede echar con toda comodidad a un lado con solo referirlo en un par de frases al manoseadísimo discurso barroco del desengaño ascético o al genérico sempiterno amargor cristiano del contemptus mundi y asunto concluido. A través del personaje Pablos se evidencia el tipo de cristiano viejo que la sociedad pretendía conservar. Su comportamiento refleja la inconformidad de las situaciones que se vivía en España, degradación moral y social. Pablos decide mostrarse como una persona noble, caballero. Sin embargo, las situaciones de pobreza en que vive este personaje condicionan el futuro, su estilo de vida. Él hizo varios intentos de formarse intelectualmente. Testimonio de ello son las citas textuales que a continuación se traen a colación. Otro día ya estaba comprada la cartilla y hablado el maestro. Fui, señora, a la escuela. Recíbionme muy alegre diciendo que tenía cara de un hombre agudo y de buen entendimiento. Yo, con esto, por no desmentirle, di muy bien la lición aquella mañana. Sentábame el maestro junto a sí, ganaba la palmatoria los más días por venir antes y íbame el postrero por hacer algunos recados a la señora, que así llamábamos la mujer del maestro. Por su parte, otro episodio que sustenta la vida estudiantil de Pablos se refleja de la siguiente manera. Supo que había en Segovia un licenciado cabra, que tenía por oficio el criar hijos de caballeros, y envió allá el suyo, y a mí, para que le acompañase y sirviese. Así sucesivamente, Pablos continúa su oficio como estudiante. Escribí a mi casa que yo no había menester más ir a la escuela, porque, aunque no sabía bien escribir, para mi intento de ser caballero, lo que se requería era escribir mal, y que así, desde luego renunciaba a la escuela por no darles gasto y su casa para ahorrarlos la pesadumbre. Avisé de dónde y cómo quedaba y que hasta que me diesen licencia no los vería. Los cristianos viejos, con una tendencia netamente conservadora, pretendían a través de la educación imponer sus ideologías, las cuales estaban basadas en la pureza de sangre, lo que incidió para que los cristianos nuevos fueran artífices de otra cultura. A cargo de los cristianos nuevos corrió la casi totalidad de las actividades intelectuales, un aspecto que aquí ha de soslayarse. Ahora se trata únicamente de poner bien de relieve el hecho de haber cultivado los cristianos nuevos una literatura distinta de la mayoritaria. El silencio en torno a tan voluminoso fenómeno ha enturbiado la imagen y la idea del llamado siglo de oro de las letras españolas.
Américo Castro hace un análisis de la situación social de España y cómo los cristianos nuevos, queriendo negar su descendencia, tratan de progresar por medio de la educación sin tener éxito, debido a que no es fácil despojarse de la estigmatización que la sociedad le ha asignado a los conversos, quienes estaban relegados a encriptar su escritura por ser considerada contradictoria a las ideologías de los cristianos viejos, tal como lo plantea Francisco Márquez Villanueva. Durante años sus obras solo podían venderse en las trastiendas y traían consigo una ficha policial que debía rellenar el comprador. No se permitió el acceso a cátedras de ningún discípulo de Américo Castro. Aldonza de San Pedro, la madre de Pablo, desempeña los siguientes oficios. Hechicera. Un día, alabándomela una vieja que me crió, decía que era tal su agrado que hechizaba a cuantos la trataban. Y decía, no sin sentimiento: en su tiempo, hijo, eran los virgos como soles, unos amanecidos y otros puestos, y los más, en un día mismo, amanecidos y puestos. También en el texto aparece como la encubridora de canas y remendona de cuerpos. Hubo fama que reedificaba doncellas, resucitaba cabellos, encubriendo canas, empreñaba piernas con pantorrillas postizas, y con no tratarla a nadie que se le cubriese pelo. Sola las calvas se le cubría, porque hacía cabelleras, poblaba quijadas con dientes. Al fin vivía de adornar hombres y era remendona de cuerpos. Entre otras de las nominaciones que se le atribuyen aparece como la desenterradora, porque desenterraba a los muertos sin ser murmuradora. A las cabezas adocenadas quería Castro recordarles que una persona decente no deja de serlo por no pertenecer a la religión tradicional, y que tiene tanto derecho a ser respetada en su disconformidad como lo tiene el predado a calarse la mitra. Es una miseria moral, continuó Castro, que en 1930 se hable en voz baja de que un niño no está bautizado, o de que fulano tiene ciertas ideas, o que se intente perseguir, sobre todo en los lugares pequeños, al que es protestante o judío, o al que es discretamente agnóstico, sencillamente porque así le parece bien, y porque sobre tal variedad se ha constituido la civilización en el occidente europeo. Su padre Clemente Pablo desempeñó los siguientes oficios. Barbero. A continuación se presenta la cita que alude al oficio desempeñado por Clemente Pablo. Aunque eran tan altos sus pensamientos que se corría de que le llamasen así, diciendo que él era un tundidor de mejillas y sastre de barbas. Ladrón. Estas son las palabras que el papá de Pablo le refería a él. Decíame mi padre: hijo, esto de ser ladrón no es arte mecánica sino liberal. Y de allí a un rato, habiendo suspirado, decía, de manos: quien no hurta en el mundo no vive. Pedigüeño en caminos. Clemente Pablo narra una de sus anécdotas en su intento por sobrevivir. Preso estuve por pedigüeño en caminos. Castro se dedicaba al menester de la historiografía, sin apartarse de la historia de la literatura, la cual consideraba, como explicaba en 1961, la vía más directa para penetrar en una situación de vida colectiva, en la vivencia del propio existir como textura de vida y horizonte estimativo. Las obras literarias revelan situaciones del contexto en que fueron escritas, como un diálogo entre autor y lector. Por tanto, se hace necesario indagar acerca de las circunstancias en que fueron creadas, brindando así una mejor comprensión y recepción de su contenido.